atentado contra la casa de la fiscal de corte, Mónica Ferrero. ¿No hubo algún tipo de consecuencia respecto a la fiscal de corte, Mónica? Tema excluyente de la jornada y probablemente de la semana. Se supone que desde los techos lanzaron una granada a la parte trasera de la casa de Mónica Ferrero. Se repite en este caso un patrón en el accionar del narcotráfico, porque hoy se está atentando nada menos que contra el domicilio de la fiscal de corte. Una gravedad institucional y en términos democráticos inusitada. Es un antes y un después en Uruguay. A todas luces hubo alguna falla de seguridad. Es demasiado importante el mensaje que algunos quisieron dar, que el narco ya identificó a su enemigo y el enemigo del narco hoy se llama Mónica Ferrero. El crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgos. Las profecías lo avisoraron, no se tomaron recaudos preventivos adecuados para que no pasaran y pasa esta situación que es gravísima. Acá somos un país que tiene que defenderse de un enemigo que es muy poderoso. Que lo que dijimos era que no era de uso habitual del ejército, aparentemente es de procedencia china. Este es un episodio de verdadero narcoterrorismo. Las autoridades competentes encuentren a los responsables. Tenemos que encontrar al que tomó la decisión y ordenó el ataque, no al perejil que manejó el auto, y lo quiero decir bien claro. Entonces, cuando dijimos van a caer, y empezaron a caer, y van a seguir cayendo, nosotros estamos convencidos de la labor policial. Aclarar este hecho e ir hasta las últimas consecuencias, hasta el hueso. Los funcionarios están expuestos a situaciones que ya han pasado, amenazas que las ha vivido Mónica Ferrero y las han vivido otros fiscales. Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó. Y este es un mojón terrible. Pero estas cosas te obligan a hacer las cosas diferentes. Si te pasó lo que te pasó es porque algo te faltó. Si te pasó lo que te pasó es porque algo te faltó. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces, 22:14 en vivo por la pantalla de Canal 4, arranca el debate y obviamente con el tema de la semana, el ataque a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Y las hipótesis apuntan al narcotráfico y la verdad es que tiene toda la pinta de ser una advertencia del crimen organizado, una especie de, si queremos, podemos ir contra cualquiera de ustedes. Pero además es un ataque a una institución en la que reposa el Estado de Derecho. Por eso es tan grave y por eso es tan importante lo que pasó. Tenemos mucho para conversar esta noche con grandes invitados, así que no voy a perder el tiempo que después falta, los voy a presentar rápidamente porque nos acompaña hoy Mirta Morales, es fiscal de homicidios desde septiembre de 2018. Bienvenida, Mirta. Hola, bienvenida. Gracias a ustedes. Nilia Bascardi, socióloga y docente especialista en temas de violencia y ciudadanía, es asesora de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenida. Muchas gracias. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio desde febrero de 2022. Antes presidió el PIT-CNT. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, muy amable. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, anteriormente diputado e intendente de Cerro Largo. Bienvenido. Buenas noches, Viviana, y buenas noches a toda la audiencia. Marcos Casas, director del canal de streaming Dopamina, participó además de una investigación periodística recientemente para un documental sobre crimen organizado y narcotráfico. Bienvenido. Viviana, muchas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar acá. Bueno, quiero comenzar preguntándole a cada uno de ustedes cuál fue el análisis que ha hecho en estas horas, en estos días, de lo que sucedió, del ataque a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Y quiero empezar con la fiscal que nos acompaña en la noche de hoy. Mirta. Bueno, ya lo dije varias veces, para nosotros fue un shock, un dolor muy grande. Primero por la persona. Mónica es la compañera, como dije siempre, la compañera de piso con la que pasábamos más horas que con nuestros seres queridos compartiendo en fiscalía. Y después es la jerarca de la institución que representa la persecución criminal en el país. Lamentablemente no me sorprendió ni nos sorprendió a los fiscales. Esto nosotros lo veníamos anunciando desde hace mucho, que podía pasar. Nos sentimos bastante solos y bueno, estamos poniendo todo de nosotros, pero yo no sé si esto fue el narco, si no fue. Lo que sí sé es que nuestra sociedad está muy violenta
y que, bueno, esto tan terrible, tenemos que salir todos juntos, ¿no? Todos juntos. Decía que sos fiscal de homicidios y hoy hubo 5 homicidios. Después quiero hablar de eso porque es otro gran tema que tenemos. Nidia. Bueno, en primer lugar, además de agradecer la invitación, recordar que no soy asesora de la Junta Nacional de Drogas, he estado en vínculo, pero ahora no. Vengo por mi trabajo en temas de violencia social, juventud y desde la universidad fundamentalmente. Así que bueno, también por supuesto, en primer lugar, siempre la parte humana, lamentar los hechos, lamentar la situación de los profesionales de la justicia, en este caso las más altas autoridades, que bueno, ven de alguna manera sus funciones amenazadas en un contexto en el cual debemos tener la calma para seguir conduciendo los debates, las transformaciones jurídicas que tenemos que perfeccionar para que los derechos humanos se sigan defendiendo, para que la seguridad esté justamente al alcance de todos y que el Estado uruguayo pueda también no entrar en discursos alarmistas que puedan presionar a procesos judiciales, legales, únicamente vistos desde la óptica de la alarma y del control social. Tenemos un problema estructural propio de la recomposición democrática desde la entrada en el siglo XXI, la violencia social, las violencias ilegales van en aumento y desde, digamos, un punto de vista más sociológico, claramente el Uruguay tiene procesos que acompañan los de la región y junto con eso un desafío enorme por defender la democracia y las instituciones en el contexto actual. Bien, desde el sistema político, Fernando Pereira. Bueno, yo creo que más de una vez se cruzó la línea. Se cruzó la línea por otras bandas criminales cuando atentaron contra el presidente Sanguinetti. Eran otras bandas criminales. Le hicieron volar el auto a Hugo Cores. Insisto, eran otras bandas criminales. Se cruzó la línea cuando le tiraron varios disparos a un fiscal o al director del INR. Y ahora se cruzó la línea un paso más atentando contra, como bien dijo la fiscal Morales, contra la fiscal general de la Nación. Y esto es una alerta a la que el sistema político respondió con sobriedad, con serenidad y con firmeza. Es decir, nos convocó el presidente a todos los presidentes de partido y fuimos a buscar un acuerdo que nos permita enfrentar esta circunstancia. Que no es hacer una gran oleada de cosas, sino en temas como este, los partidos tienen que tener una posición única. En temas como este, la solidaridad con la fiscal Ferrero fue una solidaridad de todos los partidos y de todas las organizaciones sociales. Se expresó el PCNT, se expresaron las cámaras empresariales. Me refiero a que es un tema que nos une. ¿Por qué nos une? Porque rompe nuestra forma de construcción del país democrático, porque daña nuestra forma de convivir. No es que las personas que hacemos política nos volvemos insensibles en relación a lo que pasa en la sociedad. Tenemos la misma sensibilidad que cuando éramos vecinos de un barrio, que cuando teníamos otras responsabilidades. No, por ahí lo que a veces parece es que no hay tanta conciencia del tamaño y el poder que tiene el enemigo, ¿no? Que en este caso es el crimen organizado, porque en definitiva hay temas que terminan siendo de discusión política chiquita, ¿no? No, algunos políticos transforman estas cuestiones en oportunidades. Eso es un chiquitaje en el que yo no voy a entrar. En si la fiscal tiene que continuar o no, eso es chiquitaje. Esa es una discusión de alta política que no refiere a un atentado, refiere a una decisión de un Estado. Es chiquitaje censurar ahí o cuestionar al ministro del Interior cuando está tratando, como ya lo está logrando, a quienes hicieron este atentado. Y hay que llegar al autor intelectual, pero hay que llegar a todos, a los que prepararon el atentado, a quienes lo hicieron, que hoy van a imputar 2 más, y a quienes estuvieron detrás de este operativo. Bien. Pero es una tarea para la que se han colocado recursos. Yo después cuando me toque no es que ignoramos el problema, no es que no lo visualizamos. Tal vez no pudimos encontrar todavía la fórmula para combatirlo adecuadamente.
como planteó la doctora Morales en otra entrevista. Sí, que es un tema de Estado también, ¿no? En algunas cosas. Pero vamos a seguir la ronda. ¿Botana? Sí, el más vil y diría que ordinario ataque que se podría haber hecho, porque es un ataque a la institucionalidad republicana, democrática, es el ataque a la institucionalidad, nada más ni nada menos que la figura de su fiscal de corte, pero además es el ataque a una mujer, y es el ataque a una mujer en su casa, es decir, pasaron por encima de todos nuestros valores, de todas las creencias de la vida de esta sociedad del Uruguay. De verdad que fue feo esto. Creo que la respuesta fue la respuesta que tenía que existir. Del sistema político, dice. El sistema político que lo hizo con firmeza, con unidad absoluta. Desde ese punto de vista, todo bien. Sin dudas es un sacudón fuerte a nuestras imprevisiones, lo es. Entonces, sí habrá que ponerse codo con codo a trabajar en esas cosas. Y bueno, y voy a entrar en un tema sin querer entrar en polémica con Fernando, pero yo fui de los que dije que una buena respuesta era el nombramiento definitivo de la fiscal Ferrero. Y no es una chiquitez. Lo dije después que el Frente Amplio dijo que la solución era la ley de lavado de activos, aprobar rápidamente la ley de lavado de activos. Y yo dije, bueno, mejor respuesta es, y es una bofetada a quienes hicieron este ataque, reafirmar a la figura de su principal enemigo, de su enemigo elegido. Pero lo que sí comparto es que así como lo dije con esa seriedad, no quiero que esto se transforme en un tema de polémica, porque si no podríamos terminar discutiendo el apoyo unánime que tiene la fiscal. Pero para que quede claro que bueno, o para entendernos en cómo debemos interpretar las cosas. A mí lo de la ley de lavado de activos me parecía, bueno. Vamos a ir después a esos dos puntos porque también estuvieron sobre la mesa esta semana. Termino la ronda con Marcos. Yo estaba por decir que me parecía muy saludable cómo venía el sistema político discutiendo el caso, pero igual, de todos modos, me parece que la respuesta del sistema político al atentado de la fiscal general de la Nación fue muy positiva y me encantaría que el sistema político siempre debata las polémicas en torno a seguridad de esta manera. Pero lamentablemente creo que fue muy positiva porque el sistema político se asustó. Y se asustó porque se dio cuenta que le puede pasar a los funcionarios políticos. Y dijeron, tal vez el próximo puedo ser yo. Y quienes venimos hablando seguidamente de esto, de la cuestión del narcotráfico, desde el rubro periodístico, pero también me imagino en fiscales que trabajan en esto, convivimos con el miedo. Y el dirigente político que tal vez está más preocupado por el déficit fiscal, o que está más preocupado por la obra pública, o por otras cosas, no piensa cotidianamente en esto y tal vez no tiene en el radar que el creciente vínculo de las bandas locales con las bandas internacionales nos está colocando a Uruguay en un país que va a un rumbo idéntico al que fue Santa Fe, al que fue Paraguay, al que fue Ecuador, al que fue hace 40, 50 años, México, Colombia, etcétera, etcétera, y que además estamos repitiendo las mismas recetas estructurales, no de un periodo de gobierno, sino a nivel sistémico como país, que esos países hicieron para llegar a este momento. Respecto al atentado en sí, yo creo que es un doble atentado porque, como bien decía Sergio, no solamente fue a la fiscal general, sino que además fue a su domicilio, ¿no? O sea, es doblemente grave. Y yo escuché varias veces decir
que esto es un atentado más del narcotráfico uruguayo. Y yo ahí quiero hacer una precisión. Yo no sé por qué todos asumimos que esto es un atentado del narcotráfico uruguayo. O sea, no, eso no está probado, ¿no? Y de hecho, en su momento se apuntó a una banda que está asociada a un uruguayo, pero que ya hoy opera en la región, ¿no? Que es Sebastián que opera Marcet. en la región y de hecho es uno de los soldados de la organización criminal más grande de la región, llamada Primer Comando Capital, que tiene 200 miembros en Uruguay, según una investigación publicada en La Diaria, con varios soldaditos en el ex-CONCAR, y que esto lo sabemos hace tiempo y no hacemos nada hasta que por lo menos sucede este atentado y nos enteramos del tema y ahora sí es un problema. Por suerte ahora sí nos alertamos ante este hecho que es lamentable, ¿no? Pero es como que nos despertamos ahora, ¿no? También hay que decir que hemos tenido otras pruebas, ¿no? De que Uruguay está en el mapa del narcotráfico, del crimen organizado hace mucho tiempo, con líderes de bandas y de mafias importantes que de hecho manejan más plata que el PBI de muchos países, por supuesto, más plata que el PBI de Uruguay. Y quiero ir un poco a ese punto, porque más allá del atentado, Mónica Ferrero había estado hacía algunas semanas en el Parlamento y dejó una frase que pidió por favor a los políticos. Decía, hay otros países a los que no voy a nombrar que tienen abogados que defendieron a narcos dentro de sus cuadros de fiscalía. Nosotros no queremos tener esa situación. Y hay un abogado acá en Uruguay que suele defender a narcotraficantes que está en un proceso para ingresar a la fiscalía. Por eso esta súplica de Mónica Ferrero. Entonces, ¿podemos hoy garantizar que ya no estamos infiltrados cuando además hemos tenido pruebas de por lo menos cuestiones que quedaron en gris? Porque, por ejemplo, hay la fuga de Moravito, no se sabe cómo se fugó el día de hoy, el pasaporte de Marcet también ha estado con la lupa ahí en el gris. ¿Ustedes creen que hoy nuestras instituciones están o no infiltradas? Me estás mirando. No sé lo que dijo la fiscal de corte cuando fue al Parlamento. Me estoy enterando. Sí, algunas otras cosas, pero eso no lo sabía. No me extraña. Pero, por ejemplo, ahora estoy mirando una foto con la casa de Mónica desde adentro. A mí eso sí me preocupa mucho, porque esa foto no forma parte de la carpeta investigativa de Fiscalía. Esa foto y otras que vi, tuve la precaución de ir y ver si eso ya había sido subido al sistema y no fue subido al sistema. Y entonces digo, ¿cómo llegó la foto de la casa de la fiscal de corte, víctima de este atentado, a la prensa? No estoy culpando a la prensa, estoy diciendo que, señores, pongamos las barbas en remojo, porque se habla mucho de las filtraciones de Fiscalía, pero eso no fue filtrado por Fiscalía. Porque y es gravísimo. Que no está en la carpeta. No está en la carpeta y ni siquiera los fiscales que estaban investigando esto tenían acceso hoy, hasta la tarde, ni siquiera está esa foto en las fotos del relevamiento de escena. A mí esas cosas me parecen sumamente graves y que hay que transparentar y hay que trabajar. Hay que dotar a la Fiscalía. Yo una vez utilicé la palabra rescate y sí, hemos pedido hasta el rescate. Hoy tengo 2 de los partidos más grandes del país sentados acá. Me hubiera gustado que hubiera estado el Partido Colorado también. Déjame decir, paréntesis, que sí, se invitó, ¿no? También al Partido Colorado. Pero y no es por eso, digo, vamos a tener un montón de oportunidades para conversar, porque por suerte vivimos en esta república donde conversamos, y si bien yo siempre pienso que los fiscales debemos estar muy lejos de los políticos, muy lejos, hasta que tenemos que dialogar para conversar y contarnos lo que pasa, lo que se precisa. Y a mí hay cosas que hay que sincerarse, digo, esas fotos, yo la verdad hoy no caía de mi asombro. No caía. No sé qué respuesta podemos dar y si tenemos para dar una respuesta o mejor nos guardamos todo para poderlo conversar de manera tranquila. Pero, por ejemplo, esa foto. ¿Que la policía filtra? No tengo ni idea. Bien. Yo no puedo decir. Yo sé que sí, que yo lo que sí sé es que que la Fiscalía no le llegó eso. Y bueno, entonces es de la policía. Bueno, no lo sé, pero lo que tenemos es un gran problema. Se habla de fugas, se habla de que va a entrar el narco
se habla que va a entrar el narco a la fiscalía. Y sí, claro, pero tenemos que protegernos. ¿Cómo? Y no lo vamos a decir en un medio de prensa, pero sí vamos a conversarlo. Pero es una preocupación y sí, que efectivamente... Claro que es una preocupación. Es una preocupación el acceso a las carpetas investigativas, es una preocupación los recursos que tenemos informáticos para proteger y para poder hacer una secuencia de dónde van las informaciones que tenemos. Es una preocupación proteger a la población y a los testigos que cada vez tienen más necesidad de ser reservados. Claro que es una preocupación. ¿Fernando? No, el sistema político tiene herramientas y las tiene que utilizar. Lo que la fiscal de corte explícitamente no pidió es que no le demos la veña a aquellos concursantes para ingresar a fiscalía que tengan vínculo a la defensa de los narcotraficantes. El Frente Amplio no se los va a dar. Y esperamos que todo el sistema político haga lo mismo. No votemos esas veñas. Entendemos que puede tener todas las capacidades, pero el tipo de contaminación que puede generar en una fiscalía es un riesgo que un país no debe correr, y aún a riesgo de equivocarse hay que tomar la decisión, que es lo que Ferrero pidió sin ser tan explícita como estoy yendo yo, sobre defensores de narcotraficantes durante los últimos 20 años que concursaron para ingresar a la fiscalía y aprobaron el concurso. Y esta decisión la vamos a tomar. Es política. Es política. También la Fiscalía puede tomar sus propios recaudos, pero el Senado de la República tiene una posibilidad. Los votos del Frente Amplio van a estar. Pero ahí vos decís los votos del Frente Amplio y obviamente es tu partido, pero ahí es a donde se tiene que abroquelar el sistema, ¿estamos de los votos acuerdo? del Frente Amplio ya dan para inhabilitar, en este caso. Sí, obvio. Pero esperamos contar con el Partido Nacional y esperamos contar con el Partido Colorado, porque acá no estamos hablando de competencias para ejercer un cargo. Estamos hablando si su función previa lo habilita para ingresar a un organismo tan delicado, donde nosotros tenemos que poner salvaguardas de todo tipo. Entre otras, no politizar la Fiscalía, entre otras. Es un que tema, hay muchos totalmente. errores que se cometieron vinculados a intentar politizar a la Fiscalía o, por el contrario, judicializar la política cuando hay temas que lo tendríamos que arreglar en el mundo político. Y que la justicia sea quien determine las diferencias entre partidos es lo peor que puede pasar en un país. Es lo peor. Pero bueno, en un momento agarramos para ¿Pero ahí ese hay lado. autocrítica? Bueno, ella puede saber, porque no la conozco, nunca la he llamado, pero ella puede hablar con todos los fiscales y yo no he hablado con ni un fiscal. Lo he llamado a Juan Gómez para solidarizarme cuando tenía un problema de salud. No he hablado con la fiscal Ferrero, que hace tiempo que es subrogante, porque, como bien dijo la fiscal, conviene que el sistema político ni siquiera intervenga con una llamada sobre una circunstancia o sobre querer saber algo. Conviene dejar que el sistema de justicia funcione alejado del mundo político, que no significa que yo no pueda criticar a la fiscal Morales o que la fiscal Morales no pueda criticarme a mí. Pero digamos, hubo decisiones de política económica para fortalecer. Yo me niego a aceptar como válido que no hubo decisiones de los gobiernos frentamplistas para fortalecer el sistema de justicia. Bien. Solo para darte 3 datos. A ver, si te los puedo dar, si no puede ser en la que viene, así nosotros fortalecimos al Ministerio del Interior en 120% en 15 años. En términos reales, lo pasamos de 19.000 millones a 42 millones. Pero acá lo que estamos hablando de la Fiscalía, le aumentamos 173% el presupuesto. ¿Cuándo? Pasó de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Pasó porque de 700 millones, ahora pidieron 16 millones y le dieron 1,5. Escuche este dato, pasó de 700 millones. Pero eso ya prescribió. No, que va que prescribir. Había 120 fiscales, Pero hoy hay 340. Está bien, eso pero no hablemos de hoy, porque si no... Pero es que la historia no empieza cuando uno desea. Está bien, Entonces, estoy de acuerdo. Si en vez de 120 fiscales hay 340, no es que la política miró para otro lado cuando hubo un problema. Pues el problema no apareció ahora con el atentado a Ferrero. El problema lo tenemos hace varias décadas. Y bueno, puede ser que muchas veces, colocando, como en el Poder Judicial, que le aumentamos al doble el presupuesto. Entonces no quiere decir que no se hayan hecho cosas, quieren decir que no han dado resultados. El senador sabe que estos números son reales. ¿Botana? ¿Sobre qué de todo esto? La pregunta era con el tema de la infiltración del narcotráfico en las instituciones, particularmente en la Fiscalía, pero... Empecemos por el voto a los nuevos fiscales, a la veña de los nuevos fiscales. Bueno, se estudia el currículum, los antecedentes, la vida que llevó cada uno.
Bueno, obviamente, estas informaciones son parte de esa trayectoria de vida. Y si lo primero que tiene que haber es confianza de las instituciones de la República para poder votar a una persona, o por lo menos no puede existir algún tipo de antecedentes que lo inhabilite de toda cuestión. Sí. Después, en cuanto a si estamos infiltrados, y uno tiende a suponer de que sí, de que todas las organizaciones de la sociedad, aún en este país en el que nos conocemos todos, bueno, seguramente, por lo pronto estamos con ese riesgo latente. Y después lo otro respecto de la politización de Fiscalía. Yo creo que es cierto que el país vivió un tiempo de politización absoluta de la Fiscalía, y fue el tiempo de la Fiscalía sin mando, ¿no? El tiempo de la Fiscalía sin liderazgo fue un tiempo en el que uno, ya sabiendo a qué fiscal le tocaba un caso, sabía cuál era el resultado que el caso iba a tener. Sabíamos que por las mismas cosas un fiscal era premiado y otro era sumariado, que si un periodista filtraba una cosa no pasaba nada, y que si otro filtraba le allanaban la radio. Pero eso fue por el dejar hacer, la falta de conducción, la falta de mando. Bueno, y podemos también entrar en ese tema. Respecto al tema de los recursos, es cierto, ¿no?, que hubo crecimiento de los recursos. Ahora, ¿cuánto creció el trabajo de Fiscalía, las obligaciones de Fiscalía? Porque se le dio 2017 cambió todo, pero ¿no? se le dio una responsabilidad mayúscula, tomó el lugar principal de todo el sistema de justicia, el principal lugar lo tiene la Fiscalía, la mayor responsabilidad, bueno, y de verdad que los recursos no han acompañado. Y más allá de que no estoy de acuerdo con la propuesta de Bordaberry de dónde sacar la plata, porque siempre se acuerdan de sacarla del interior. Lo vi peleando por colonización. Ahí estamos de acuerdo. Pero, más allá de eso, sí, bueno, es obvio que con este millón y algo no vamos a... Millón y medio. Ahora estamos acá, Fiscalía de Lavado de Activos. Tenemos la Fiscalía, bueno, lo primero, nunca tuvo contador la Fiscalía. Puedes imaginar que la Fiscalía de Lavado de Activos sin contador. Vamos a ir a ese tema porque lo puso el presidente de la República, Marcos. Sí, creo que la gente está esperando no discusiones que acumulen en 2029, por lo menos hoy. O sea, tienen varios años como para discutir cuestiones más partidarias. Hoy creo que nos merecemos una discusión un poco más general sobre el asunto, y yo quiero plantearlo en esos términos, no en términos Moravito, Marcet o qué vamos a votar tal día en el Parlamento, respecto a si estamos infiltrados o no. Que fue una pregunta muy pertinente que vos hiciste, Viviana, que tiene que ver con el vínculo entre la legalidad y lo legal. A ver, en las cárceles hay una gobernabilidad dual entre lo narco, lo delincuencial y la policía, ¿no? El hecho de que tengamos 125% de hacinamientos, 80% de personas adictas, prohibición para ingresar drogas, prohibición para ingresar celulares, pero que haya consumo de drogas, que hayan celulares, que no hayan motines, habla de que efectivamente lo que sucede adentro es que se deja ingresar para que... hay acuerdos, por lo hay menos. acuerdos. Básicamente se permite que determinadas bandas adentro, las más poderosas, gobiernen, tengan sus negocios, administren sus celdas, ¿no?, a cambio de que no se fuguen, por ejemplo, ¿no? Eso es una gobernanza dual, ¿no? En donde las bandas establecen el límite de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa afuera de las cárceles? Sí. ¿No? Bueno, lo que venía pasando afuera de las cárceles yo entiendo que también era una especie de yo no te limpio a un dirigente político importante, yo no te limpio a un fiscal importante, vos tampoco te vas a meter con algo demasiado grave, pero esto fue una señal que efectivamente lo que quiso hacer fue asustar. Para vos, ¿hasta dónde llega el poder del narcotráfico en Uruguay?
llega mucho más allá que lo que estamos viendo. A ver, Uruguay hoy en día es el hub hacia el sur. La cocaína se produce al centro del continente. Del continente, Bolivia. hacia el norte sale por México y hacia el sur, en gran mayoría, sale por Uruguay, hacia Rotterdam y si la querés vender bastante más caro, hacia Australia. Uruguay pasa a ser el hub logístico para el tránsito. Y además el acopio, en donde justamente lo que permite acopiar, que es decir, almacenarla, es darle más valor, ¿no? Porque una cosa es que vos tengas que sacar rápido una mercadería, ¿no? Desde Brasil y sacarla rápido, a que vos puedas tenerla enterrada un año hasta que vos tengas un buque arreglado, por ejemplo. Claro. Entonces, pero eso el coloca... poder. Sí. El poder, bueno, implica control territorial, que eso no quiere decir que la policía no entre, pero sí, por ejemplo, en lugares en donde el MIDES o ambulancias o otro tipo de servicios no entran, ¿no? ¿Hasta dónde llega el poder? Bueno, el narcotráfico en Uruguay tiene una fila de soldados, de gurisas esperando para sicariar. ¿Me das una pauta para ir con Nilia? Después quiero ir con la fiscal Mirta Morales. Pero en Uruguay hay una realidad que todos conocemos y es que hoy debemos estar en la segunda, tercera generación de familias que han estado alrededor de la droga, ¿no? Y obviamente las organizaciones grandes de las que estamos hablando ven ahí oportunidades para seguir captando. ¿Cómo se corta eso? Bueno, me parecía importante la reflexión anterior Sí, respecto dale, de adelante, las filtraciones, en el sentido de que hay que confiar un poco en la capacidad institucional. El Poder Judicial nace en su estructura estatal generando sistemas para impedir la posibilidad de la corrupción. Buenos salarios, protecciones. Eso habla de un diálogo permanente y una amenaza a la democracia, al sistema, que de alguna manera simplemente debemos recordar porque las posiciones de los altos funcionarios, justamente la protección para que los funcionarios no sean corruptos, porque históricamente las instituciones saben que no trabajan en un sistema perfecto, sino que se defienden permanentemente de estas posibilidades. Lo que tenemos como un escenario que aparece nuevo es una coyuntura en la cual esto hoy está subsumido en la palabra narcotráfico, que es una realidad que tiene actores y que está atada, a tu segunda pregunta, informalidad, contexto regional en el cual efectivamente la economía por debajo del Estado, por condiciones estructurales, mercados, tiene cada vez más visibilidad y que a nosotros nos agarra de esta manera con algunos actores que todavía no comprendieron que hace un rato que este es un país que ha tenido dificultades de movilizar otro modelo y el susto que los atentados, que las cuestiones terroristas generan y de alguna manera hacen que toda la discusión se reduzca a la cuestión de quién, dónde, cómo y cuándo. Marcos señalaba esto, tenemos, digamos, una generación, tu pregunta señalaba eso, pero tenemos hoy muchos jóvenes en situaciones de vulnerabilidad con proyectos de vida cooptados y efectivamente estructuras y el narcotráfico o cualquier estructura ilegal funciona porque efectivamente toca alguna parte del contacto. ¿Dónde se va a jugar el desafío? Efectivamente en la continuidad de políticas que defiendan la seguridad y que apuesten a leyes que no obturen las leyes que nos permiten discutir esto y que de alguna manera generen una afirmación. El modelo, tal como conocemos, tiene límites en lo nacional y en el debate global. Me quedó vivir, perdón, ¿en dónde más estamos infiltrados? Bueno, a nivel policial, la semana pasada en Castillos detuvieron a un policía por ser cómplice. A nivel de corrupción policial, no digo en las primeras líneas, pero en las segundas y terceras líneas, yo produje un documental porque periodistas franceses a principios de año se hicieron la pregunta de por qué Uruguay, siendo el país modelo en materia de PBI, derechos humanos, o sea, Uruguay, con los buenos índices que tiene, ¿qué está pasando? Que nos llegan toneladas y toneladas de cocaína de ese país, que le va tan bien en tantos números. Y entonces ahí descubrimos, entre otras cosas,
que la corrupción a nivel aduanero, policial y también... Los escáneres. Bueno, los escáneres. ¿Cuánto hace? Sí, los escáneres. Bueno. Y yo le quiero recordar a la audiencia, este último escáner que se compró en diciembre viene invicto por ahora, pero el anterior que se había comprado se cayó al agua. Se cayó el agua y... ¿Quién lo tiró? Y ¿No? años Entonces, ¿cuán infiltrados estamos? Vivía roto y años después estuvimos sin escáner 24 horas, los 7 días a la semana. Y se pero excitó y se compró uno y se cayó al agua. Y por último, quiero dar un mensaje más que nada a la dirigencia política, porque también, si están los funcionarios aduaneros y policiales infiltrados, dirigentes políticos, fíjense también quiénes son sus choferes, quiénes son sus secretarios, quiénes son sus contadores. ¿Y quiénes financian las campañas políticas? ¿Quiénes financian sus campañas políticas? El financiamiento de las campañas políticas es el pecado original. Bueno, ni que hablar, y la importancia de la ley de financiamiento de partidos políticos, porque también se les acercan capaz empresarios con buenas inversiones y en algún momento, bueno, hay que hacer tareas de inteligencia también porque puede haber algún esquema narco por atrás, ¿no? Vamos a poner esto que acabas de plantear, sigue después de la tanda, y también, Mirta, esto que hablábamos, ¿no? Porque hemos pasado de decir somos un país de tránsito a un país de acopio hacia el pasar. El sicariato se instaló en el país. Cerramos septiembre con más de 40 homicidios, hoy tuvimos 5. O sea, este es un tema que a la Fiscalía de Homicidios también las tiene desbordadas. Así que aguantame para después de la tanda, breve tanda, y ya sigue el debate. Seguimos en todas las voces, la discusión en la tanda estuvo brava, 22:52, en vivo sigue el debate, estamos hablando del atentado al domicilio de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero, pero también hablamos de la fiscalía, de si está politizado o no. Antes de meternos en esa discusión, quiero consultarle a la fiscal Mirta Morales, porque efectivamente los homicidios son muchos. Septiembre cerró con más de 40 crímenes, hoy hubo 5. ¿Cómo se está trabajando? No sé si ves alguna característica que se está repitiendo. Hablábamos también antes de ir a la tanda del sicariato. Sí. Son fenómenos que se han instalado en el país. Hace mucho tiempo lo venimos hablando y lo venimos diciendo. Nosotros no somos sociólogos ni criminólogos, somos simplemente los que estamos en la primera línea entre la población que sufre, porque los vemos sufrir, a los que pierden vidas arrebatadas por otros, y a los seres que arrebatan vidas, cuando los vemos, todos tienen unas características en común. ¿Cuáles son? Y son jóvenes, muy jóvenes, y repito lo mismo que digo siempre, no estoy atacando a la juventud, nada que ver. Quisiera que la juventud de nuestro país volviera a querer la vida, a tener perspectivas, pero para eso le tenemos que dar igualdad de oportunidades, o por lo menos parecidas. No puede ser que no sepan leer ni escribir. Llegan a la fiscalía luego de haber cometido un delito, y los míos son los más graves porque es homicidio, y no saben leer ni escribir. Ahora sí, de armas conocen un montón. De armas conocen un montón. ¿Cómo acceden a las armas? Cuando empezás a mirar, esas personas tenían 12, 13 años cuando empezaron a consumir pasta base. Luego los vemos de vuelta a los 20, claro, obviamente, manejando un arma. ¿Cómo una persona que está en situación de calle, que no sabe ni leer ni escribir, accedió a un arma y fue a matar a otro? Obviamente que eso es sicariato, pero hay que probarlo el sicariato. No es el sicariato que era antes, donde tenía un precio mayor la vida. Ahora puede ser un sicariato, como tengo casos, por 2 pilas, como le dicen, ¿no? O sea, nada. O sea, hoy en Uruguay están matando por 2 pilas de pasta. Y tal vez por menos, por ascender en una organización delictiva, y eso provoca en determinados lugares como una cocarda que te aumenta tu poder dentro de una organización, que no sé si es grande, si es chica, si es a la uruguaya, si es parecida a la que hay en otro lado del mundo. Yo sé qué es lo que pasa hoy. Y puedo contar 1000 ejemplos, digo, donde las chiquilinas jóvenes admiran la masculinidad de un muchacho porque mató a alguien, y si mató a un policía vale más. Eso te quedas así, te quedas horrorizado. Decís, pero ¿cómo? Si en nuestro país esas cosas no pasaban, si estábamos todos alfabetizados, ¿cuándo se rompió esto? ¿Qué hicimos? Digo, ¿vamos a seguir discutiendo si está politizada la fiscalía o no? ¿O nos vamos a sentar sin bases ciertas, y con todo respeto lo digo, ni empíricas, para decir que ya se sabe cuando un fiscal va a decir una cosa o la otra? Eso es la verdad. Solo
va como horadando a las instituciones. ¿Quiere ver los casos? No, no quiero ver los casos, y menos ¿Quiere ver acá. los casos? No es el momento. Este es el momento en el que atentaron contra la jerarquía de la Fiscalía. Claro, y tenemos un quiebre en nuestra sociedad que si yo, que no soy criminólogo, lo veo y realmente me preocupa, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? Digo, hasta, lo dije la otra vez, hasta siendo egoístas, ¿quién va a pagar las jubilaciones? Porque esto no está... Yo veo el sufrimiento de la gente. Lo veo al que le matan al hijo y el hijo que mata al hijo de otro ser. Y es terrible. Y después yo también voy a la cárcel. Y cuando me toca ir a la cárcel es porque hay un homicidio grave. Y es terrible lo que se ve. Es terrible. Estamos todos. Yo no estoy diciendo quién, ni qué gobierno, ni la verdad no me importa. Se podrá imaginar que los Estamos... políticos no somos ajenos. No lo sé, yo estoy contando mi realidad y quisiera que todos la viéramos. Es lo que representamos. Yo quisiera que la población también entendiera que en nuestro país, por suerte, lo repito, no hay pena de muerte ni cadena perpetua. O sea que en algún momento nuestra población carcelaria va a salir. Y cuando vemos lo que se ve dentro de la cárcel, es terrible. Porque, lo repito otra vez, la mazmorra de la Edad Media creo que queda elegante al lado de lo que vemos. Entonces, lo que dice nuestra Constitución, que las personas tienen que rehabilitarse, no se cumple. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a la resolución de los homicidios? Porque también en cuanto a poder agarrar a la persona que asesinó a otra y que no quede ese sentimiento de impunidad. Que es lo que hay que ¿Cómo vencer. está? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo tengo una realidad muy parcializada porque yo veo solo los homicidios que quedan en mi turno en la ciudad de Montevideo. O sea que es estadísticamente no es macro, es micro. Y lo que nosotros hemos visto es que hemos mejorado muchísimo en los índices, al menos en la fiscalía mía, los índices de esclarecimiento. No damos abasto porque en el último turno tuvimos, creo que fueron 15 casos, digo, tendremos, no me acuerdo si son 9 o 10 que son homicidios y los otros, como digo, están luchando en realidad. Fue algo como lo que no se veía en un tiempo, pero es sostenido eso, ¿no? Pero pasa que estamos teniendo cosas. Ayer estaba una comparsa ensayando, preguntaron por una persona y arrancaron a los tiros y terminaron baleando 4 personas que no tenían nada que ver. Y otra cosa que me preocupa, y lo digo y ya corto, es el descreimiento. Por eso que le pido al sistema político que ponga las barbas en remojo. Y hay cosas que hay que discutir políticamente. Ni siquiera yo me tengo que enterar. Pero a las instituciones hay que fortalecerlas. ¿Cómo se las fortalece? Nombrando un fiscal de corte. No sé si será Mónica Ferrero, si será otro, no tengo ni idea. Es el que el poder político le dé con la mayor... el mayor poder, si puede ser unánime, mejor. ¿Por qué? Porque es ese respaldo el que va a dar a quien persigue la criminalidad el sostén para poder, no porque sea político el cargo, sino porque tiene que tener el respaldo del sistema político. Entiendo. Esa es una. Y la otra es, bueno, conversar un poco con nosotros para ver cómo podemos mejorar. ¿Por qué no logra el sistema político definir un fiscal de corte? Porque hace tiempo que estamos con fiscal subrogante. Mónica Ferrero no es la única, el fiscal Gómez también era subrogante. Nosotros queremos llegar a un acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Pero por qué no se logra? Y porque no hemos llegado a un acuerdo, pero nosotros le planteamos al presidente del directorio del Partido Nacional del periodo pasado, Pablo Iturralde, que nos trajeran nombres que nosotros estábamos dispuestos a estudiarlos. Y pasamos el periodo sin poder encontrar un acuerdo, ni en el Senado ni entre partidos. Esta es la realidad. Ahora el presidente Orsi ha manifestado con claridad que tiene intención de acordar un fiscal de corte. Trabajemos en esa dirección. ¿Cuáles son las responsabilidades del sistema político? A veces se nos adjudican más de las que tenemos. O por lo menos algunas de las que se adjudican no tienen evidencia. A ver. Como mínimo no tienen evidencia. A ver. Por ejemplo, la que estaba hablando de presupuesto claramente no tiene evidencia. Uno puede decir falta presupuesto, lo que no puede decir es no creció el presupuesto. No lo puede decir porque no es sostenible. La segunda evidencia que tenemos, en el año 1990, un poco más del 90, Castel hablaba de la desafiliación social. Y ahí está la madre de esta criatura. Es decir, generaciones enteras que se fueron desafiliando del sistema democrático, de nuestras formas de convivencia, del amor a la vida, ese del que hablaba Mujica, pero el que todos nos enseñaron de niños cuando nos decían
el bien supremo a preservar es la vida. Si yo no quiero mi vida, ¿por qué tendría que cuidar la tuya? Yo quiero mi vida, por lo tanto cuido la tuya, trato de cuidar la de él. Entonces, esto es una responsabilidad, trabajar en políticas sociales compensatorias que corrijan un problema que tiene décadas y que va a resolver, y se va a resolver también con el pasaje del tiempo, no en un periodo de gobierno ni en dos, sino en varios periodos de gobierno. La tercera, hay que terminar con ese sistema carcelario perverso y como todos los partidos nos habíamos puesto de acuerdo en que había que generar un Ministerio de Justicia, habrá que generarlo y habrá que generar las condiciones para que las cárceles salgan del Ministerio del Interior. Un quinto aspecto, los partidos políticos nos juntamos el otro día y acordamos un diálogo sobre seguridad pública, no para la política que va a aplicar el gobierno del Frente Amplio este año, para la política de Estado que tiene que aplicar en el largo plazo. Y luego tenemos que pensar si hay que modificar o no el Código Penal, el Código de Proceso Penal. Y si hay que modificarlo, como se está estudiando con catedráticos, y luego lo estudiarán los partidos políticos, hacerlo. Y luego no es 2029 lo que se juega en el nombramiento de los fiscales, es ahora. Y no tiene que ver con un voto. O sea, votar esa veña o no votarla no le va a dar un voto ni al Partido Nacional ni al Frente Amplio. Va a evitar que la Fiscalía, por un lado, se infiltre. Sobre los demás, yo fui uno de los más insistentes con que el financiamiento de la campaña de los partidos políticos tiene que ser enteramente público. Pero no pudimos alcanzar acuerdos. El Frente Amplio está de acuerdo con eso y está dispuesto a hacerlo ahora. Pero todo eso es responsabilidad de los políticos. No, los políticos no somos una misma cosa. Nosotros sí estábamos dispuestos a votar. Sí, es el sistema político. No, un sistema tiene diferencia. Nosotros tenemos dos modelos de ver la vida y podemos ser amigos y conversar como estuvimos conversando. Está bien, pero ¿por qué no se puede nombrar un fiscal de corte? Es porque el sistema político quiere tener el teléfono para poder llamarlo. Yo no lo llamo a ninguno. No me puede decir eso. Pero es como hablar de los periodistas. Claro, no, está bien, pero lo que yo digo es ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque quieren tener el teléfono. Porque usted puede llamar ahora, acá en vivo, a Mónica Ferrero, y ella le va a decir, nunca me llamó. Puede llamar acá al fiscal Gómez y va a decir, Pereira nunca me llamó. Puede llamar al fiscal que estuvo en la causa que me llevó. Y entonces cuando usted no dice, me puede decir eso porque yo no lo he Cuando usted dice, hecho. yo quiero elegir un fiscal, porque usted lo que tendría que elegir es un fiscal intachable, imparcial. A eso queremos ir. Bien, Botana. Primera cosa, yo creo que la Fiscalía, yo ahora la veo funcionando bien. Yo coincido con la fiscal Morales. Ahora la veo bien. Me estaba refiriendo a un periodo anterior. A un periodo sin liderazgo en el cual el dejar hacer, No puedo compartir con eso. Bueno, pero lamentablemente ese era el triste espectáculo. No, para usted. Y la Fiscalía, claro. Pero será un espectáculo, pero no es constatado eso. ¿Cómo no es constatado? No se lo, eso, pero disculpe. Mientras la fiscal Fossati... Mientras la fiscal Fossati investigaba a Astesiano, estaba todo bárbaro. El día que investigó a Leal, para afuera la fiscal Fossati. El fiscal Iglesias, fue sancionado por los... Esa fiscal que investigó a Astesiano... Pero no vamos a entrar caso por caso. El fiscal Iglesias el país merece un nivel de discusión fue suspendido por archivar expedientes. La fiscal Alfaro archivó el doble, no pasó nada. Con todo respeto. No, pero ya sabíamos que con la entrada de la fiscal Flores se terminaba. No, yo eso no lo puedo permitir, de ninguna manera. No, pero lo tiene que decir, pero usted es un representante nacional, lo tiene que decir con prueba. Soy un representante nacional y soy absolutamente responsable de lo que estoy diciendo. Bueno, yo soy fiscal y le puedo decir que eso no es verdad. ¿Qué pasa con las filtraciones de Preve y qué pasó con la de Álvarez? ¿Y qué pasa con la foto que vimos ahora? Pero el sistema político... con la foto que vemos ahora? Entonces, no salió de fiscalía. ¿Cómo salió de fiscalía? No podemos ensuciar una institución porque nos parece. Pero el dejar hacer y el tener tendencia para un lado, el romper los equilibrios, es muy mala cosa, señora fiscal. Pero está bien. Pero no se lo puedo permitir. Bueno, no me lo puede permitir, pero yo me lo permito porque es mi responsabilidad manejar estas cosas de este tipo. Prueba. Hay una denuncia del gremio de fiscales bastante grave que incluye muchas declaraciones del senador. No estamos ayudando a nada a lo que tenemos que ayudar a hacer, que vamos a ordenar. Bueno, nosotros fuimos infiltrados en un expediente que estuvo entre 4 policías, 8 policías y 3 en fiscalía y no hubo capacidad de resolver el tema. Nos pasó eso con Graciela Bianchi. Pero vamos a lo otro, la capacidad del sistema político. No ha existido capacidad del sistema político en nombrar fiscales. ¿Por qué?
y no la ha existido para el liderazgo de nada. A mí me viene preocupando hace muchísimo tiempo cómo el sistema político viene entregando el liderazgo de las cosas del país y su capacidad de resolver las cosas. ¿Y cuántos ministros de la Suprema Corte se han nombrado por el de la derecha, por el que tiene el derecho por la carrera, y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esos nombres? No es verdad lo que dice Fernando de que no se manejaron nombres. Es cierto que no se manejaron nombres en una propuesta formal, pero lo que sí es cierto es que nombres se manejaron. Participé de varias ¿Y por qué no se logra un acuerdo? ¿No es porque el sistema político, en definitiva, quiere tener el teléfono del fiscal de corte? Y es que es nuestra obligación hacerlo, y es la obligación que estamos incumpliendo. A veces la de ponernos de acuerdo en el nombre del fiscal de corte, de los ministros de la Suprema Corte, de los ministros de los tribunales, todos. Estamos con la Corte Electoral, que va quedando las suplentes y los más antiguos, y la tenemos desintegrada. El Tribunal de Cuentas de la República. Entonces, yo creo que es verdad que este sacudón también tiene que servir para que asumamos conciencia de que si no somos capaces de hacer eso, la República se nos va de las manos. Y en ese sentido va a contar, por supuesto, con el Partido Nacional, como siempre lo ha contado la República cada vez que la patria lo necesita. Digo, eso es una cosa, es inherente a nuestra condición. Es más, creo que en ese sentido somos el partido que tiene una historia más linda de todas. Entonces, Bien. Marcos. Gran historia del Partido Nacional en el Uruguay. Yo ahora te escucho con una madurez suprema hablando de la Fiscalía y la necesidad de la imparcialidad. Ahora también vos lees cómo algunos dirigentes políticos hablan en privado sobre las y los fiscales, y tenés, por ejemplo, los chats del ex presidente del directorio del Partido Nacional, Iturralde, con Penades, diciéndole tranquilo que Scione, la fiscal, es nuestra en el sentido de es blanca, ¿no? Entonces, esas cosas que demuestran cómo se manejan en privado algunos políticos, hablan de también en lo público por qué no se terminan poniendo de acuerdo en por qué no hay una fiscal de corte votada, ¿no? Me interesa un tema sobre eso. A ver, y así ampliamos. No, esa era una conversación privada, y ese tema, el doctor Pablo Iturralde llevó su celular a la Fiscalía y lo hizo investigar. Y fue... Y al día siguiente renunció al directorio por eso. No, renunció para evitarle esa discusión al Partido Nacional en campaña electoral. Pero... Si no era en campaña electoral, no renunciaba. Fue absuelto absolutamente, se consideró que eso... Pero mira que lo que buscaba Pablo Iturralde no era que Penades no fuera juzgado. Lo que buscaba Pablo Iturralde era que... pero era lo mismo que yo estoy diciendo. No, pero era lo que yo decía antes. Porque lo que estaba buscando era alguien que ofreciera garantías en el proceso. Porque es nada más. Y date cuenta que esa es nuestra. Quien asumió el proceso fue Scione. ¿Y qué pasó con Penades? ¿Dónde está Penades? No me quiero ir a ese tema que... Quiere decir que tenía razón Pablo Iturralde en cuanto a que una persona como Scione iba a hacer las cosas como las hizo e iba a terminar en lo que tiene que terminar grave lo que había hecho Penades, ¿no? En los que tiene que terminar las cosas, que es que sea cual sea el resultado, el fallo final, tengamos toda la tranquilidad de que todo se operó con normalidad y sin nada ajeno y sin intencionalidad de ningún tipo. No más quedó claro. Quiero darle la palabra a Nilia, que me tengo el tiempo es escaso y el tema es delicado. La autonomía que el Poder Judicial tiene, evidentemente, para funcionar con justicia, tiene un momento en que siempre vamos a estar discutiendo las cuestiones políticas que terminan en nombramientos, porque esa autonomía, que es formal y necesaria, se pone en cuestión en los casos más graves. Simplemente decir que me parece fundamental la constatación de que el proceso de judicialización, el sistema de cárceles, el aumento de la población privada de libertad, solo está alimentando y haciendo crecer este fenómeno en todos sus extremos, que las condiciones de una cárcel pobre en un país donde efectivamente seguimos mandando más jóvenes
a ese sistema sin poder tenerlos en la escuela, con una profesión, con un trayecto, con un recorrido y con un proyecto, está haciendo explotar en este debate que se vuelve infértil en un punto, la cuestión de la autonomía del Poder Judicial, de alguna manera. Entonces, bueno, eso sigue estando en la escena y seguimos sin encontrar las soluciones discutiendo concretamente. Tengo que hacer una ronda final, pero minutos finales. No, una propuesta que yo creo que tenemos que ir a la propuesta de subida de organización de la Fiscalía y ahí terminamos. Sí, pero que a eso lo tenemos que resolver ahora para dentro de 2 fiscales o 3 fiscales, de modo de que nadie sepa quién va a estar en el poder. Quién va a estar en qué lugar. Si esa es una buena ingeniería, resolvamos eso, acordemos eso hacia el para futuro. Dentro de 2 periodos. Por lo menos vamos a tener resuelto el tema ya adelante. Pereira. Bueno, mi opinión es que la independencia técnica de la Fiscalía no hay que mancillarla con ninguna llamada, sea esta un delito o no sea. Mi opinión sobre Pablo es muy buena. Lo conocí en la CEP-FEU del 83. O sea, no tengo un problema. Tengo un problema con que parte del sistema político crea que puede llamar a los fiscales e incidir, porque eso en el Uruguay no debería pasar con nadie. Yo creo que Sergio tiene derecho a decir lo que dijo, pero es totalmente equivocado y ha erosionado ese tipo de posiciones el respeto que la gente le tenía a la Fiscalía y al Poder Judicial en general, al sistema de justicia. Luego tenemos derecho a tener esta diferencia. Lo que tenemos el deber es encontrar un acuerdo entre partidos para nombrar al fiscal de corte, para nombrar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, para nombrar a la Corte Electoral, para nombrar al Tribunal de Cuentas. Y mientras no lo hagamos, no es que estamos debilitando el sistema de acuerdos, no estamos buscando las personas más idóneas para la tarea, que en general existen. Está claro. Entonces, digamos, la buena voluntad que debe haber ahora, que yo creo que se está generando, es un momento oportuno para tomar estas decisiones. Y Mirta. tomar también la decisión de financiamiento de los partidos políticos. Porque Bien. se nos van a meter por ahí y cuando se nos metan no vamos a decir no lo pudimos hacer. Mirta Morales. Ay, Mirta tiene tantas cosas para decir. Hemos 2 hablado, minutos. sí, ya sé, hemos hablado mucho fuera de cámara y ojalá sigamos hablando con el Partido Nacional, con todos los que, el Frente Amplio, el Colorado, todos los que representan a nuestra ciudadanía, hablando desde la distancia, porque yo no quiero que ninguno me llame. O sea que, hablando de la distancia, cuando me convoquen al Parlamento, iremos como vamos siempre y contaremos. Yo pensé, y realmente, y lo hablamos contigo, Viviana, que íbamos a hablar más elevado sobre lo que pasó en este país, que no sé si es la primera vez, si ya fueron otras, si volvimos a otras décadas, pero eso. Cosas muy importantes como el aumento de la violencia, el ataque a un jerarca de nuestro país, no sé si es por el narcotráfico, no tengo ni idea, ni me importa, lo que me importa es lo que pasó. Y lo que pasó revela que estamos mal, que estamos muy mal. Si nosotros vamos a hacer lo que el Parlamento nos diga, los fiscales no somos los que ordenamos las normas ni cuál es el procedimiento. Es lo que el Parlamento nos dice, porque somos operadores de justicia. Entonces, lo que ustedes hagan es lo que nosotros vamos a tener, lo que ustedes resuelvan es lo que nosotros tenemos que hacer. Si a mí yo ya hablé de lo que me parecía el reparto de cuotas políticas para que se resuelva sobre la jerarquía, y a mí me da mucho temor, porque realmente, lo vuelvo diciendo, podrá ser una muy buena solución política porque no se logran poner de acuerdo, pero a la justicia en sí yo creo que le puede llegar a ser, o sea, que el remedio puede llegar a enfermarnos un poquito más. Por la duda, porque no contesté, nosotros pero, no estamos de acuerdo con el tribunal. Yo lo que quería era que miráramos un poquito más por encima. Yo estoy muy orgullosa del país en el que estoy, me encanta la República, me encanta cómo conversamos antes de venir acá y todas las conversaciones que vamos a tener después, pero no podemos ocultar lo que nos está pasando, el sufrimiento que vemos, eso es. Y también creo que tú que estás en primera línea, lo que ves también es que claramente el narcotráfico, las organizaciones criminales o el crimen en definitiva están dando más opciones a determinados sectores de la sociedad. Entonces, que el Estado. Justamente, y es el Estado el que está faltando. El mercado. Es justamente eso. Bien. Marcos, comentario final, una frase. Una frase, tengo un par, que es que el Estado tiene soldados, sí,
El narcotráfico tiene soldados, también un montón. El narcotráfico tiene contadores, muchos más que la Fiscalía. Bueno, eso no se precisa mucho, perdón. ¿Cuántos tienen? Uno, que nos presta. Uno solo prestado. Bueno, el narcotráfico tiene un montón. Claro. Si yo le pregunto a la audiencia o a ustedes, los dos principales narcos del Uruguay seguramente sepan quiénes son, y si no, los pueden googlear para no mencionarlos. Si les pregunto si tienen condena, no tienen condena. Pero sí tienen empresas, sí tienen autos de lujo, sí tienen domicilios. Y uno dice, ¿por qué no tienen causas? ¿No? ¿Qué pasa que a nivel jurídico, a nivel policial, no estamos pudiendo generar investigaciones, cruzar datos con DGI? Porque a veces cuando pensamos en perseguir al narcotráfico pensamos en ir a saturar el Cerro Norte puntualmente, y no pensamos en armar realmente dispositivos para desbaratar los esquemas grandes. Y seguir la plata, que es lo que les importa. A perseguir la plata de la gente de corbata y de los distribuidores que traen muchas toneladas de cocaína a Uruguay y la sacan para Europa. Les agradezco mucho a los cinco por acompañarnos. Si en este país no podemos. No, sí que podemos. Con los narcos. En un país que somos 4 y que nos conocemos todos. Estamos de acuerdo. Con el sistema financiero nos ha costado bastante transformarlo para que no alimente de un modo indirecto con el... Sí que hay debate, sí que el lavado sigue. de activos es uno de estos, ¿no? Ojalá seguir el dinero es seguir el dinero. Ese tema viene, les agradezco a los 5. Nos reencontramos el próximo viernes con todos ustedes. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau. Chau.